El 1 de junio será la primera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Además, este domingo son las elecciones de la democracia cristiana y el 10 de junio son las del PPD. Para analizar el escenario político nos encontramos acá en el Líbero con el diputado Pepe Out, ex dirigente histórico del PPD. Muchas gracias, diputado, por estar acá y conversar con nosotros. Hola. Este domingo, como dijimos, son las elecciones de la democracia cristiana y van a ser luego las del PPD. ¿Qué piensa usted que significan estas elecciones dentro de la oposición? ¿Si va a haber o no algún cambio? La verdad, significan poco, porque en ninguna de ambas está en juego el camino, la orientación política del partido. La democracia cristiana es una elección con resultado muy predecible. Hay una candidatura, la de Fuad Chahín, que tiene apoyo abrumadoramente mayoritario en las bancadas, en los alcaldes y concejales, etc. Hay una candidatura que se plantó desde abajo y que seguramente hará una buena pelea, pero no creo que esté en duda la elección de Chahín. El problema es lo que viene después de la elección, es la gobernabilidad de la democracia cristiana. Y eso no se juega este domingo, sino que en los meses venideros. ¿Y cree que en el PPD, me preguntas por el PPD, sí. También, la elección es muy confusa. Y hay una disputa de dos grupos que se pelean quién es más girardista que el otro. Y hay otro grupo, la oposición al girardismo, plantea una candidatura testimonial sin que se hayan involucrado de verdad sus dirigentes, ni Felipe Arboe ni Ricardo Lagos Weber están en la papeleta. En consecuencia, yo creo que lo que prima en el PPD es la desconfianza generalizada respecto de su futuro. Y en consecuencia, tampoco creo que tenga mucha relevancia quién gana en el PPD, donde también creo hay una elección bastante predecible en su resultado. ¿Y usted cree que la oposición debiera volver a rearmarse en un bloque opositor como lo fue la ex Concertación o la ex Nueva Mayoría? No, yo creo que cada día tiene su afán. Lo peor sería anticipar burocráticamente una unidad que no existe en el contenido. Lo que ha de ocurrir, creo yo, este primer año, es el despliegue de la identidad y la reafirmación de la identidad y la redefinición de la orientación política de cada uno de los partidos por separado. Eso vale para el PPD, para el Partido Socialista, por supuesto para la democracia cristiana, para los radicales. Todos deben afirmarse en sus propias convicciones y después pensar, naturalmente, en coaliciones. Yo imagino que se va a reconstituir necesariamente una coalición de centro-izquierda, pero para enfrentar la alternativa futura, y eso es varios años más tarde. ¿Y cómo cree que debiéramos llamar a esta coalición de centro-izquierda futura? Porque algunos lo llaman ex Nueva Mayoría. ¿Se le ha ocurrido algún nombre? Mira, claro, a uno siempre le molesta cuando lo caracterizan por sus ex, por sus condiciones pasadas, por sus ex de lo que sea, esposas o partidos o qué sé yo. Y yo creo, fíjate, que debiera caminarse hacia una coalición nítidamente diferenciada de centro-izquierda, diferenciada respecto de la derecha, por supuesto, pero también respecto del radicalismo de izquierda. Y esa coalición, por supuesto, no es la Concertación, porque la Concertación fue para un periodo determinado de la historia, pero creo yo que los partidos de centro-izquierda debieran definirse a partir de un programa alternativo para Chile. Y a partir de allí tú puedes hacer cualquier acuerdo con otras fuerzas, pero desde tu convicción. Creo que es lo que le falló a la Nueva Mayoría en la última elección. La falta de afirmación de sus convicciones propias y la búsqueda simplemente de la unidad de todos, pero sin contenido. Perfecto. El Partido Comunista defendió las elecciones de Venezuela y la reelección de Nicolás Maduro, y esto causó mucha diferencia al interior de la ex Nueva Mayoría.
¿Cuál es su opinión con respecto a estas elecciones por una parte? Y por otra, ¿cómo cree que se puede hacer esta oposición o bloque más unido con partidos como el Partido Comunista o el Frente Amplio, que chocan con la nueva mayoría, o sea, con la democracia cristiana o con el PPD por a veces acuerdos básicos? Mira, partiendo por lo principal, es difícil entender que alguien que ha vivido la dictadura, la libertad de expresión, el término de la libertad de expresión, el encarcelamiento por razones políticas, el manejo de campañas electorales por la vía de los medios de comunicación masivos, etcétera, pueda simpatizar con un régimen político como el de Maduro, ¿ah? Que es un régimen populista, heredado del autoritarismo militar más bien. Chávez, tú sabes, era un militar que primero dio un golpe y después ganó unas elecciones, y luego se constituyó una burocracia con un discurso de izquierda, pero con una práctica mafiosa. Y eso es la Venezuela de hoy. Es bien incomprensible que partidos de izquierda tradicionales solidaricen con ese tipo de política. Y bueno, el Partido Socialista se ha restado de las comisiones del presidente Sebastián Piñera y también ha fiscalizado al gobierno, por ejemplo, con respecto a la polémica por el viaje del ministro Felipe Larraín. ¿Usted cree que este es el camino correcto de ser oposición o tal vez la oposición debiera ser algo más constructivo, tomar un camino más constructivo? Mira, la fiscalización es un derecho, y no solo un derecho, es una obligación. Es una obligación de la función parlamentaria y naturalmente el resultado muestra que lo hizo bien, ¿ah? Porque el gobierno retrocedió primero en el nombramiento del hermano del presidente como embajador y luego en considerar ese viaje como un viaje oficial, ¿ah? Sin embargo, para mí es una completa equivocación restarse de los espacios de diálogo convocados por el gobierno. Una completa equivocación. Creo yo que pone al Partido Socialista en una posición muy distante de lo que debiera aspirar, que es articular, como fuerza mayoritaria de la oposición, a articular la mayoría, y no se articula desde el margen, se articula desde el centro de la política. Y obviamente restarse de esos debates lo pone en el margen. Perfecto, o sea, debería ser constructiva, pero al mismo tiempo fiscalizadora, ¿no? Naturalmente no, la fiscalización está fuera de cuestión. No puede el gobierno, tendría que mirarse al espejo de lo que hizo la oposición en los años pasados, no puede caracterizar como destructiva la fiscalización. La fiscalización es parte de la democracia. Lo que sí puede caracterizar como destructivo es la falta de disposición al diálogo. Hablando del PPD, el Tribunal Supremo del PPD rechazó la solicitud que buscaba impugnar la candidatura de Heraldo Muñoz. Y vemos que hay 3 listas. ¿Cómo ve usted su partido en este proceso de elecciones? Mira, prefiero no inmiscuirme en algo que es cierto ya tiene 2 años de historia fuera del partido, pero fueron 28 años de protagonista y en consecuencia veo con mucha distancia eso. Lo que sí puedo observar y decir es que hay muy poco cuidado de la institución, hay muy poco cariño de muchos hacia el partido y veo disposición a dañarlo, incluso a autodestruirlo en búsqueda de posiciones de poder. Yo tengo la impresión de que se están disputando los desechos, ¿ah? Porque además no hay una disputa teórica, ideológica, de ideas. No veo una disputa, veo solo una disputa burocrática por el poder y una disputa reglamentaria francamente ridícula. ¿Y se refiere a alguna persona en específico cuando habla de esta disposición de destruir al partido? No, yo creo que predomina, fíjate, en el PPD el descariño, es decir, la falta de fe en el futuro del partido. Falta de fe que yo comparto, por lo demás yo por eso me fui, porque creo que el PPD no tiene futuro. El problema es que eso se revela en la elección, en los distintos componentes de la elección, no es privativo de una lista ni de otra. Yo creo que lo que predomina es la sensación para muchos de que es la última oportunidad
y para otros es tomar el timbre y la campanilla para ver cómo cerramos el boliche. No veo proyecto en ninguna de las alternativas en disputa. Hay quienes han dicho que la influencia de Guido Girardi en el partido, en el PPD, todavía es muy fuerte. ¿Qué le parece que él todavía sigue influyendo en la mesa del partido? No, yo prefiero no comentar eso. Yo, por supuesto, tengo una valoración personal alta de Heraldo Muñoz. Creo que es lo mejor que le podría pasar al PPD dentro de lo que es posible, pero también visualizo la dificultad de la gobernanza futura, con el nivel de descomposición interna y de disputa que existe en su interior. Es decir, evidentemente, para nadie es un misterio, y yo creo que la opinión pública tiene claro que Heraldo Muñoz es probablemente una de las mejores figuras de la centroizquierda, pero yo creo que el PPD necesita más a Heraldo que Heraldo al PPD, y tengo la sospecha de que el PPD le puede hacer daño a Heraldo Muñoz y su proyección futura. ¿Y cuál cree que es el rol de la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Cree que es un rol más bien articulador de la oposición o que quizás puede buscar una tercera reelección? Ninguno de ambas, creo yo. Ni buscar tercera reelección. Ella descartó por completo, y yo creo que muy pocos seguirían esa idea. Yo creo que ella ya dio todo lo que podía dar en materia de gobierno. Tuvo 2 experiencias gubernamentales muy distintas una de la otra, en distintos periodos, con distintos programas, y por supuesto la política del futuro tendrá que referirse a esos 2 gobiernos, a sus aciertos y a sus errores, y es difícil que cualquier alternativa de centroizquierda no considere esa experiencia, ¿ah? Con sus aciertos y también con sus déficits. Tampoco la veo, y no creo que sea el rol de los expresidentes, articular la unidad de la centroizquierda. La veo simplemente como un referente por lo demás que trasciende a Chile. Ella es una figura planetaria. ¿Qué evaluación hace usted del gobierno de Sebastián Piñera a puertas de la cuenta pública del 1 de junio? Bueno, tiene luces y sombras como todos los inicios de gobierno. Por supuesto, es muy superior al inicio de gobierno de su primer periodo. Fíjate que lo que hace ayer, a propósito de lo que hace unos días, a propósito de la protesta social por igualdad de género, contrasta muchísimo con lo que hizo en 2011 frente a la protesta estudiantil. Es cierto que el concepto de fin al lucro en la educación le era más difícil digerirlo que el concepto de igualdad de género, pero muestra de todas maneras que aprendió la lección y que está dispuesto, fíjate, y yo tenía mucha duda al respecto, que está dispuesto a romper con parte de sus apoyos, la parte más conservadora de sus apoyos, para mirar el conjunto del país, ¿ah? Y él se sube a la ola en pro de la igualdad de género con inteligencia, cosa que no hizo el 2011, y yo creo que marcó el fracaso de su gobierno. También lo veo mucho más flexible al presidente, con capacidad táctica para retroceder cuando se equivoca, ¿ah? Lo que ocurrió con el anuncio del nombramiento del hermano como embajador. Lo veo menos ansioso por aparecer permanentemente en los medios, lo que le comporta menos riesgo de piñericosas, ¿ah? Y por lo tanto, claro, algunos podrían pensar que ser un gobierno más fome, ¿ah? Pero a él le va mejor, sin duda, porque sus apariciones son más reflexionadas, son más reposadas, son mejor preparadas. Quizás, claro, a eso contribuye que tiene un Panzer en interior, ¿ah? Y que por supuesto está para lo que están los ministros del Interior, lo que contrasta mucho con el rol del ministro del Interior de Bachelet. Aquí hay un ministro del Interior que está dispuesto a poner el pecho a las balas para proteger al presidente, que es su rol, y para articular el conjunto de gobierno. Tiene también un mejor gabinete,
del que tuvo en el primer periodo. Yo creo que en el primer periodo él apostó a un gobierno más bien empresarial, ¿ah? Y ahora se dio cuenta que necesitaba un gobierno de peso político, de manejo. Y en ese sentido, ya para ir finalizando, ¿cuál cree que es el relato de este gobierno? Yo creo que no tiene mucho relato, de verdad. No veo... el relato inicial se degradó en la campaña de la segunda vuelta. Porque el relato inicial era revertir las reformas, ¿ah? Y ese relato le funciona, por supuesto, para un 35-40% de la población. Pero él tuvo que ganar la elección de segunda vuelta y deshizo ese relato o lo guardó en el closet. Y luego vino la pregunta, ¿gobernará presidente Piñera, con el relato de la primera vuelta o gobernará con el relato de la segunda vuelta? Y yo lo veo que está más inclinado a gobernar con el relato de la segunda vuelta. Muchos dicen, oye, ¿cómo se toma esta agenda del feminismo, que es una agenda izquierdista? Bueno, porque se convirtió en agenda país y él quiere sintonizar con el país. ¿Cómo continúa con la gratuidad en la educación superior, que es una agenda izquierdista? Bueno, porque quiere sintonizar con un país que quiere que la gratuidad en la educación superior siga avanzando. En fin, podría nombrarte 3 o 4 ámbitos en que probablemente él decepcionará a su electorado duro. Yo creo que Kast, José Antonio me refiero, va a crecer, en el sentido que va a lograr configurar un 10 o 15% de la población que es conservadora, que quiere o que es ideológicamente de derecha, y por lo tanto este gobierno no la va a identificar, porque la intención de Piñera, por lo que veo, es hacer un gobierno más de carácter nacional que un gobierno estrictamente derechista. Bueno, muchas gracias, diputado, por haber conversado con nosotros, con el Líbero. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos conversando con el diputado Pepe Out, que hizo un análisis del panorama político y también del rol de la oposición y del gobierno. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y comentar la entrevista. Muchas gracias.